Amigos queridos, ya estamos en Contacto Televisión. Bueno, hoy un reconocimiento más que especial. Ya lo ven en pantalla, lo tenemos al doctor Alejandro Canonero, estratega de ecosistemas. Ahí saluda y lo va a hacer más en extenso en instantes nada más, pero yo quiero contarles, porque la verdad que es una personalidad increíble. El doctor Alejandro Canonero, estratega de ecosistemas, autor, asesor ejecutivo en plataformas de inteligencia artificial, cloud, SaaS, software como servicio, pero uno dice este nombre, que lo resaltamos bien en grande, Alejandro Canonero, 30 años en hiperescaladores y plataformas empresariales globales. Por ahí cuando desarrollemos y nos centremos en esta cuestión de la guerra de los ecosistemas, estrategia para el crecimiento de tu inteligencia artificial, cloud, SaaS, negocios, porque, bueno, es autor del libro que claramente en inglés, War of the Ecosystems, Strategies for Growing Your ahí inteligencia artificial, cloud y precisamente SaaS Business, ¿no? Bueno, es Editorial Ecosystem Strategy Service, que ahí es similar a la empresa FZE. El libro está ya disponible en el formato papel, también en el digital y en audiolibro, ahí destacándose la narración de Mark Lancaster. Alejandro Canonero es fundador de la firma asesora Ecosystem Strategy Service, FZE, con sede en Dubái. Y vamos a hablar también de tantas cuestiones como el posicionamiento público, que si uno destaca LinkedIn, bueno, red por la que nos conocimos también, por ahí claramente se menciona en alto de Ecosystem Commander, el comandante de los ecosistemas. Alejandro, quiero decirles, pertenece a una categoría escasa, ejecutivo de revenue que ha operado dentro de los hiperescaladores que hoy definen el mercado global de inteligencia artificial, Google Clouds, AWS, ByteDance, BytePlus, HPE, y ahí está la cuestión, ¿no? Un paralelo académico, doctorado y autor del libro que sistematiza cómo se compite en esa misma industria, es decir, práctica y teoría en un solo ser humano, en una sola persona, y todo lo hace maravilloso, ¿no? Liderazgo global de ecosistemas en inteligencia artificial y cloud. Hay mucho para destacar. En breve también seguramente lo tengamos a nuestro especialista, Sergio Comás, que vamos a estar hablando, pero yo quiero inmediatamente saludarlo. Ya dio el presente, pero ahora va a saludar cordialmente. Creo que estás en España, si no me equivoco, en Europa, por allí, pero bueno, quiero saludarlo porque hoy vamos a estar, como bien les dije, como bien lo ven, con Alejandro Canonero, y yo quiero reiterarlo, porque ahora saluda, pero decir, pero 30 años en la primera línea de batalla por las plataformas digitales globales y además autor del manual estratégico de referencia para ejecutivos que compiten en esta era de la inteligencia artificial, cloud, SaaS, que hemos dicho. ¿Cuánto tiene recorrido? Ustedes, a ver, se deslumbran por el libro, pero el libro es una perlita, pero hay una trayectoria increíble porque ha trabajado dentro de 4 de los nombres que hoy reordenan la economía mundial. Dijimos AWS, Google Cloud, HPE y por supuesto que ByteDance, y doctor con dirección de empresas global, una combinación poco frecuente entre ejecutivos de revenue. Alejandro lo tiene todo. Y ya lo hago saludar. Qué grato tenerte, reitero, creo que desde España, es lindo reconocerte y conversar en esta entrevista especial en Contacto TV. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Leandro. Muchísimas gracias por tus amables palabras, me honran y te lo agradezco mucho. La verdad que han sido muchos años, por supuesto, para llegar a aprender todo lo que he aprendido y
forma parte de una experiencia muy extensa desde mis comienzos tempranos en Latinoamérica, en Argentina, donde hice una parte de mi carrera, y luego en Europa, Oriente Medio y África, luego en Asia Pacífico. Y así como dices, sí, jugando en primera, como le decimos a los que nos gusta el fútbol, jugando en primera, que no es difícil mantenerse, pero no es imposible, y ahí estamos, disfrutando del aprendizaje que nos da este mundo tecnológico, donde hay cambios constantes, y cada vez que Sí. creemos que sabemos algo acerca de algo, la vida, la realidad y el mundo nos demuestran que nos queda mucho por aprender, ¿no? Honrado de estar en tu programa, muchísimas gracias una vez más. No, yo muy feliz de la posibilidad de reconocerte y entrevistarte. Bueno, le mando un saludo, a ver si después va todo bien. Viste que a veces las conexiones en Argentina no siempre son perfectas. Pero bueno, está saliendo todo bien por suerte. Le mando un saludo a Sergio Comas, especialista en escalabilidad de operaciones y negocios en Latinoamérica, que siempre está con su reflexión, conocimiento, mirada técnica sobre cómo se mueve el mercado tecnológico, @CiroFarc. Ciro, que por ahí va a estar Sergio Comas en contacto con nosotros. Así que bueno, que él que también me ha dicho, ay, pero qué increíble, admirador tuyo, por supuesto, del lo increíble que haces, lo innovador que eres. Y bueno, hoy estamos reconociéndolo muy especialmente al gran Alejandro Canonero. Y a ver, vamos a comenzar porque te presentas, como yo recién citaba en LinkedIn, como The Ecosystem Commander, o para el español, el comandante de los ecosistemas. ¿Qué significa exactamente comandar un ecosistema en 2026? Excelente, excelente pregunta. Sí, eh, está relacionado con el arquetipo, el paradigma desde el que escribí mi libro, que es un resumen de mi tesis doctoral. Yo tengo un doctorado en inteligencia artificial, cloud y software como servicio, que me llevó 6 años conseguir mientras criaba 4 hijos y trabajaba full time en empresas tecnológicas. Lo hice con la Universidad de Lyon y otras universidades colaboradoras. Es una tesis doctoral con el rigor científico más estricto que puede tener una universidad francesa, basado en investigación de mercado, entrevistando a muchísimas personas y distilando los aprendizajes de todos esos ejecutivos a nivel mundial. Fui capturando las líneas principales de lo que importa en el mundo de los negocios, y luego, por supuesto, que agregué mis propios aprendizajes para condensarlos en un libro que, si bien tiene 540 páginas y es grande, está dividido en capítulos que hablan de cada uno de los factores que son claves en lo que yo denomino la guerra de los ecosistemas, ¿no? La guerra de los ecosistemas, en mi perspectiva, en estas gafas, anteojos que me he puesto para mirar la realidad del desarrollo tecnológico y comercial de estas plataformas, es el siguiente. Hay orquestadores que se dedican como a gestionar como marionetas a distintos jugadores, y la clave aquí es saber que todos formamos parte de un ecosistema, más allá del ecosistema biológico, que es, digamos, el arquetipo de la definición de un ecosistema. En este caso, en el mundo tecnológico también hay un ecosistema donde hay distintos factores que forman parte de él: los gobiernos, los ciudadanos, los consumidores, las empresas que utilizan la tecnología y las empresas que crean tecnología. Dentro de las empresas que crean tecnología hay distintos roles que estas empresas juegan, desde un orquestador, como un director de orquesta, o un gestionador de marionetas. Suelen estar las plataformas tecnológicas, que son las que tienen el mayor capital invertido y la mayor capilaridad de alcance. Pensemos en un Amazon como Amazon.com, la tienda online que aglutina a un montón de vendedores y tiene acceso a un montón de compradores. En el caso tecnológico aplica lo mismo. Amazon Web Services es uno de los más grandes servidores, proveedores de cloud services, y tiene clientes y tiene proveedores. Entonces ahí tenemos los que son los independent software vendors, aquellos
que son empresas pequeñas o medianas que crean tecnología que quieren vender al mundo y utilizan a un proveedor o una plataforma como Amazon para venderle. Y hay gente que quiere acceder a la plataforma más segura, a los servicios más avanzados y les compra a Amazon Web Services y a sus compradores. Lo mismo pasa con Google. Google Cloud, en la que yo fui director mundial de partners, también copió el modelo de AWS, ¿no? Es decir, toda la tecnología que utilizamos internamente vamos a ponerla a disposición del mundo y a vendérsela. Entonces armaron un ecosistema donde tienen clientes, empresarios individuales y tienen socios tecnológicos que crean software arriba de la plataforma de Google y se arma este ecosistema donde Google orquestea y distintas personas y compañías participan. Yo fui un socio fundador de AWS Marketplace, que es el software marketplace más grande del mundo en este momento. Fui director mundial de Google y ahora estoy ayudando a la empresa hermana de TikTok, artificial para generación de vídeo, llamado Seedance, con la capacidad de replicar personas en un modo muy realista. Entonces, volviendo a tu pregunta, que es una respuesta un poco larga, pero quiero setear el panorama y el paradigma en el que vamos a operar. En castellano, comandante, por ahí tiene alguna implicación un poco no tan afortunada como la que busco, pero en inglés se trata de este orquestador de ecosistema, ¿no? El director de orquesta que todas las empresas necesitan para que les ayude a entender en el modelo en el que operan qué posición ocupan en ese ecosistema, porque todas, quieran o no, forman parte de un ecosistema, y cómo sacar ventaja de su posición en el ecosistema y cómo utilizar a otros jugadores dentro del ecosistema para que todos ganen y así hacer crecer su negocio, ¿no? Se trata de una estrategia de go-to-market, es una estrategia de penetración y ventas, incluye desde marketing, ventas y postventa, ¿no? Para en un circuito alimentador positivo de retroalimentación donde la empresa sabe utilizar a sus socios tecnológicos, sabe armar esas alianzas, porque los socios que tengas en la herramienta, en el negocio que operes, van a definir tu éxito o no, ¿no? Entonces, el comandante de ecosistemas es esa figura que puede llamarse Chief Revenue Officer, Chief Commercial Officer, tiene muchos nombres, vicepresidente de ventas, director de ventas, depende del tamaño y la configuración de la empresa. Es esta persona que tiene que tener una visión bastante amplia y saber orquestar el funcionamiento de la empresa, no solo tratar de vender hoy y tratar de cerrar un negocio, sino tener una visión mucho más amplia, que es el paradigma que yo propongo para poder hacer crecer un negocio. Muy bien, vamos a hacer un poco de docencia o continuar con el ejercicio docente, porque en tiempo de carrera y aprendizajes hablamos de hiperescaladores, inteligencia artificial, cloud, SaaS, para una audiencia a lo mejor no técnica. ¿Qué es realmente un ecosistema digital y por qué deciden allí quién gana y quién pierde en la economía actual? Creo que es una muy inteligente pregunta. Muchas gracias, Leandro. Creo que el mejor ejemplo que me viene en este momento es un ejemplo bastante práctico en el que todos tenemos muchísima experiencia. Y se trata de la utilización de nuestros dispositivos móviles. La mayoría de la gente tiene un dispositivo móvil, si no todos, y quizás más de uno. Estos dispositivos móviles han ido evolucionando a través del tiempo. Y hubo un tiempo en que Nokia era una marca muy famosa o Motorola de dispositivos móviles y apareció un dispositivo móvil nuevo creado por alguien muy innovador, agresivo y de gran calidad técnica, Steve Jobs, que creó Apple, ¿no? Y el primer iPhone. Y cuando salió el iPhone, si bien tenía una pantallita bastante atractiva, técnicamente no era muy superior a los teléfonos que ya existían y no tenía una red tan extendida de socios tecnológicos como tenía Nokia. Sin embargo, quien ganó la guerra por la predominancia en quién es el líder en dispositivos móviles fue Apple. Una de las razones por las que ganó no fue por solo hacer un dispositivo más fácil de usar, más práctico y que concentrara más utilidad
como escuchar música, sacar fotos y hacer llamadas telefónicas en un dispositivo, sino que creó una economía adicional, que fue la democratización de la creación de nuevas aplicaciones tecnológicas. El Apple Ecosystem. Cuando todos ahí utilizamos distintas aplicaciones en nuestro dispositivo móvil, hay alguien que ha creado esa aplicación y hay alguien que cuando nosotros pagamos por usar esa aplicación, hace dinero. La mayoría de esas personas no era un desarrollador tecnológico hace 10, 15, 20 años. Son gente, desarrolladores, quizás a veces individuos que son innovadores y que crean nuevas aplicaciones y que pasan a formar parte de la economía a través de crear nueva propiedad intelectual, crear aplicaciones y hacerlas disponibles para que otros las usen. Un modelo muy práctico de qué es un ecosistema es el teléfono, el iPhone, es la plataforma Apple, es el core del ecosistema, es el orquestador. Todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono son propiedad de Independent Software Vendors, los que son los creadores de contenido para esa plataforma. Y por el otro lado tenemos a los usuarios, que somos los que usamos esas aplicaciones y sacamos beneficio de ellas y por ellas pagamos. Están también las telefónicas, que son las que proveen el servicio de comunicación. Están los gobiernos que tratan de regular y eso es un ecosistema. Luego tienes el ecosistema de Android, que fue creado por Google, que compite con este ecosistema. Y todo el tiempo hay una guerra de ecosistemas por quién captura mayor tasa de mercado. Si Android porque es más barato y más fácil de usar, si es Apple porque es más caro y de mejor calidad. Hay aplicaciones que están en los dos ecosistemas, eso se llama multi-homing técnicamente, y hay gente que utiliza un teléfono Android y un teléfono Apple. Pero la guerra continúa. Apple quiere tener la mayor cantidad de usuarios y vender la mayor cantidad de uso de las aplicaciones, porque cada vez que alguien usa una aplicación en Apple, Apple también gana dinero. La guerra de los ecosistemas está en todos los ámbitos, particularmente los tecnológicos. Muchas gracias, porque la verdad es que has hecho un desarrollo extraordinario, muy didáctico, sencillo, increíble. Estamos generando la posibilidad de que todas las audiencias, aún las que no tienen tanto conocimiento técnico, conozcan esta cuestión con claridad y en profundidad. Te lo agradezco mucho, Alejandro, que hay que decirlo, ha trabajado en AWS, Google Cloud, Hewlett Packard, Oracle, Teradata y ahora dentro de la galaxia ByteDance, pero yo pensaba, digo, ¿qué cambió en la cabeza de un ejecutivo al cruzar de un hiperescalador occidental a una compañía china global? Bueno, en mi cabeza, por supuesto, muchas gracias por otra vez, otra pregunta muy, muy inteligente, muy interesante, que es un cambio de paradigma. Las empresas, por lo menos las que yo he trabajado, han sido la mayoría occidentales, desde irlandesas, francesas con Criteo, que fue el primer unicornio francés en estar en el Nasdaq, hasta Hewlett Packard, Oracle, Amazon Web Services, Google. Todas de un corte puramente occidental y ahora estoy en el ecosistema de TikTok, que es de origen chino, con una presencia importante en Singapur. Y la verdad que cambian muchas cosas porque desde adentro se ven los éxitos y los fracasos de las empresas chinas en el mundo, qué es lo que hacen bien, muy bien, y en qué pueden aprender del mundo occidental, ¿no? Es un contraste de paradigmas en cuanto al tratamiento de la gente, al tratamiento de los productos, al ingreso al mercado. La verdad que ha sido muy educativo para mí. Continúo aprendiendo, aprendo mucho y particularmente estoy impresionado por la capacidad de desarrollar nuevos productos a una velocidad vertiginosa, ¿no? Así que es realmente muy ilustrativo. Alejandro, a ver si ahondamos un poco más sobre la cuestión, hay datos significativos de la construcción, de la métrica, de las medidas, porque, por ejemplo, hacía cita, pero en Google Cloud generaste más de 100 millones de euros en ARR Incremental, ecosistema de partners. Quiero que me cuentes un poco más de esa cuestión, que eres un líder absoluto, porque es este dato, pero son todos los demás que van sumando
a tu carrera impresionante. Pero bueno, nos detenemos un poquito por aquí. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Ese es un dato de un año de revenue que logramos cuando empezamos casi de cero en Google Cloud. Yo tenía un equipo diversificado por todo el mundo que se aglutinó bajo mi dirección a nivel mundial, y logré orquestar ciertas acciones que generaron un revenue, como bien dijiste, superior a los 100 millones de dólares en el primer año. Y de esto va a armar ecosistemas, ¿no? Va de construir negocios sostenibles en el tiempo que no solo buscan obtener el objetivo comercial y de ventas de este año, sino que sea un objetivo que pueda crecer con objetivos desafiantes, pero que sean sostenibles, ¿no? Esto lo logramos desarrollando nuevos programas. Por ejemplo, uno de los programas de lo que estoy más orgulloso de haber desarrollado en Google Cloud fue un programa de partners para gente con disabilities, o sea, gente que no tenía todas sus capacidades físicas o cognitivas desarrolladas, pero que estaban creando productos tecnológicos y querían formar parte del ecosistema de Google, pero no podían porque el tamaño de su organización era pequeño y no tenían acceso a los mismos beneficios que los grandes partners. Entonces armamos un programa que era dedicado para mujeres, líderes de empresas o que fueran dueñas de empresas, para gente con disabilities, para aborígenes, porque también fue lanzado en Estados Unidos principalmente, y para pequeñas, muy pequeñas empresas, microempresas. Y lanzamos este programa con el objetivo de hacer que esta gente pudiera formar parte de la economía digital y ser partner de Google y ofrecer servicios basados en la tecnología de Google para cualquier cliente, con la ventaja de que le dábamos el mismo acceso y los mismos beneficios, el mismo soporte que un partner de alto nivel. Entonces no tenía que tener la misma cantidad de empleados, ni la misma cantidad de negocio que Google, ni la misma cantidad de empleados certificados en la tecnología de Google. Es decir, los requerimientos eran muchísimo menores, pero el soporte era el mismo que un partner importante. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito, fue muy bien recibido, particularmente en Estados Unidos, que fue el mercado donde lo lanzamos inicialmente, porque además en el mercado de Estados Unidos y en muchos otros, el gobierno da proyectos a este tipo de empresas. Entonces, este tipo de empresas pequeñas, lideradas por mujeres y gente con que se dice incentivos, ¿no? Correcto. Por lo tanto, generamos acceso a la economía digital y a nuevos proyectos tecnológicos a gente que de otra manera no lo podría haber hecho. Y esto cala muy hondo en mi persona porque vengo de orígenes muy humildes, donde hubo que luchar desde muy temprana edad, desde adolescente, trabajando para sobrevivir. Entonces creo que generar nuevas oportunidades para la gente y democratizar el acceso a los nuevos modelos de negocio, creo que es la clave para ayudar, ¿no? Para formar parte de este mundo, pero no quedarte solo en este mundo, sino hacerlo accesible a más gente que tiene tus mismos orígenes. Qué bueno lo que reflexionas en virtud de lo vivido, ¿no? Del mérito y del liderazgo alcanzado, el líder global como eres tú ya, y la importancia también de las nuevas tecnologías con acceso al mundo y a los distintos, como dicen en Colombia, a los distintos estratos sociales. Nosotros diríamos correcto, en Buenos Aires, las clases sociales. Y me recordaste mucho también, te lo decía fuera de micrófono y aprovecho para salirme un segundito de la línea del conversatorio, a mi inolvidable amiga argentina Nelly Raymond, que tuvo la verdad que un liderazgo muy importante en su carrera, no solo con los concursos de belleza, sacando Misses en Argentina y Miss Mundo, Miss Universe, sino también dirigiendo cadenas de televisión, desde la cadena central de televisión china con 22 canales hasta la RAI o la BBC de Londres. Así que aproveché para elevarla en este momento en que estamos con un maravilloso ser humano, talentoso y muy meritorio, Alejandro Canonero. Bueno, volvamos a ver en Byte Plus, reportas 15 veces de crecimiento por ahí. El dato dice como 1500%, ahora vos me vas a detallar, interanual de revenue de partners, ¿no? Y ahí uno se plantea un montón de cuestiones cuando habla precisamente de números, de métrica,
de marketing, de ganancia, el detrás de la cifra, ¿no? Que por ahí muchos cuando ven dicen, ay, Dios mío, y las posibilidades, ¿no? Pues están los números, está la métrica y siempre los interrogantes, pero has alcanzado un objetivo prioritario y una vez más un liderazgo. Contame un poco cómo se consolida esto, ¿no? Sí, gracias. A veces hay números que son sorprendentes y son difíciles de creer. Eh, Claro, y todo tiene que ver con el momento de la industria. En este momento la industria de inteligencia artificial está en ebullición, hay cambios muy acelerados y yo en este momento formo parte de ByteDance, que es la creadora de TikTok, CapCut, Lemonade, y que además ha creado un producto que es el número uno en el mundo en la generación de vídeos, ¿no? De vídeos con audio, con movimiento, se están creando miniseries con esta tecnología. Por lo tanto, es tratar de aprovechar el poder de un producto para crear sinergia y crear un ecosistema que esté interesado en construir alrededor de este producto. Porque lo que suele pasar con estas empresas, y las chinas y muchas otras, cuando recién entran al mercado quieren acceder de un modo directo a los compradores y a veces hay un gap de conocimiento entre el consumidor y el productor tecnológico. Y ese gap, ese vacío de conocimiento y capacidades lo cumplen lo que se denominan los partners de servicio, ¿no? Entonces, empresas de servicios profesionales desde unipersonales hasta de miles de personas que se ocupan de hacer que una tecnología muy atractiva funcione en un entorno nuevo, ¿no? No es copiar y pegar. Y de eso se trata de armar ecosistemas de partners que abracen esta tecnología y la hagan funcionar de una manera exitosa. Acabo de volver y estoy en España porque vengo del Festival de Cannes, donde por primera vez esta tecnología tiene un lugar, ¿no? La inteligencia artificial se está usando para hacer películas. Entonces estuve viendo en el Festival de Cannes y hablando con productores que están utilizando esta tecnología para crear nuevas formas de cine, ¿no? Desde lo híbrido, donde utilizan actores reales, pero todo el resto es inteligencia artificial, hasta personajes creados desde cero en entornos con guiones diseñados para ser producidos todo con inteligencia artificial. Entonces se trata también de tener la fortuna de estar en un momento con un producto que es líder y en una industria que está en ebullición. Por suerte ha sido algo en lo que me he ocupado activamente de formar parte desde que inicié mi carrera buscando por curiosidad profesional, estar en lo último y en lo más avanzado. Yo utilizo la inteligencia artificial para mi uso personal lo que más puedo y también estoy en este mercado de modo profesional, ¿no? Pero estos números, los números son muy agresivos porque los objetivos también son muy agresivos. Hay que crecer 15 veces el número del año pasado y ese es tu objetivo y tienes que ir y conseguirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que estamos haciendo y por eso estuve haciendo un tour de Latinoamérica donde firmé mi primer cliente en la primera semana que llegué a Argentina con un estudio que de paso le mando un saludo a la gente de Genial y Flixo, que son los líderes en el mercado de series y de streaming en Argentina y que ahora están creando una empresa que va a utilizar la tecnología de inteligencia artificial para crear miniseries, para crear cortos y para crear publicidad de un modo totalmente automatizado, ¿no? Entonces se trata de orquestar esta tecnología de una manera que permita que la creatividad humana siga fluyendo, pero que quite del medio todas las tareas rutinarias de gestionar los espacios muertos entre las distintas tecnologías. Qué bien lo definiste, ¿no? Porque entonces ahí está la creatividad. Si querés, hasta sumamos lo que nos contaste de toda tu experiencia de vida y cómo has llegado hasta aquí, que estamos un poco desentrañando y reconociéndote, pero bueno, ahí está el corazón, el alma, el mérito, el esfuerzo y la aplicación de todas las tecnologías para lograr el brillo absoluto. Sí, Bueno, sí, sí, lograr me nuestros gusta. objetivos. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver, está en portada de esta transmisión especial. Ustedes vieron la foto de Alejandro Canonero y el libro, por supuesto, del que vamos a hablar mucho hoy,
porque tu libro, hablando de guerra de los ecosistemas, bueno, tu libro, War the Ecosystems, usa lenguaje militar, ¿no? Entonces uno ahí se plantea, ¿por qué? En tiempo de metáfora de guerra y no por ahí metáfora de jardín, de comunidad, de orquesta. Me encanta tu reflexión, me encanta. Tiene relación con aspectos personales relacionados con la disciplina. Yo soy una persona que ha tratado de ayudarse a sí mismo siendo lo más disciplinado posible en perseguir mis metas, ¿no? Desde obtener mis estudios universitarios, hacer mi máster en administración de empresas en Inglaterra, hacer mi PhD mientras estoy creando una familia. También durante ese tiempo me dediqué a correr carreras de Ironman, he completado 5 Ironman completos y también me he certificado como coach de Ironmans. Soy instructor de Eso lo voy a submarinismo. destacar después, porque también lo tengo, porque es tanto lo que has hecho y lo que sigues haciendo que tampoco es como que alcanza una pregunta sola, tienen que ser un montón. Sí. Pero bueno, te respondo la pregunta. Sí, dale. Que viene, la metáfora de guerra viene desde el lado de la disciplina y creo que muchísimas veces las empresas no cumplen sus objetivos comerciales porque hay una falta de disciplina en todos los rangos. Entonces, hay veces que no se logra una cultura homogénea detrás de los objetivos que galvanicen el accionar y el comportamiento de los humanos que forman parte de esa organización. Entonces, me parece que la metáfora de un ejército donde hay una disciplina, hay una línea de comando, hay una disciplina para alcanzar el objetivo común, es la que mejor representa lo que yo veo en el campo, ¿no? Veo que necesitas una estrategia clara a seguir, que sea completa y que tenga objetivos claros, definibles y obtenibles, y luego una estrategia para cada una de las capas que viene luego de la organización, no que solo quede en la cúspide con una visión y una misión establecidas en algún cuadro en las paredes de la oficina, sino que eso se pueda permear con distintos objetivos cada vez más granulares a todas las capas de la organización. Eso por un lado, ¿no? Tener una disciplina un poco marcial, sin ser maleducada, con mucho respeto por los tiempos personales y las individualidades de los humanos, donde ahí creo que hay que tener una visión más de equipo de fútbol y poner a cada uno donde mejor juega, ¿no? Pero siempre con un objetivo común y una disciplina férrea atrás de los objetivos. Eso por un lado, desde el comportamiento organizacional. Pero luego desde el arquetipo de lo que pasa en los negocios es una guerra, lo queramos reconocer o no, siempre hay alguien compitiendo con alguien para tratar de capturar ese dólar o ese peso que está en la billetera del consumidor. Entonces, ¿para qué mentirnos si lo es? ¿Por qué no lo miramos como es? Y dentro de esa guerra hay distintos jugadores. Entonces yo voy definiendo en los capítulos lo que se considera el ejército, que son estas empresas de servicios profesionales, que son los que ejecutan en el campo de batalla la estrategia, y hay distintos jugadores que cumplen distintas funciones dentro de esta guerra y que desde la inteligencia artificial hasta los tanques de guerra, hasta los misiles, desafortunadamente estamos en un momento de guerra donde hablar de guerra no es muy positivo, pero yo el significado es necesario ejemplificarlo para ver el funcionamiento metódico. Correcto. Y se trata de eso, de tratar de conceptualizarlo en algo que es asequible para cualquiera. Cualquiera entiende una organización militar y entiende lo que significa, y creo que simplifica mucho las estrategias que yo planteo en mi libro que las empresas pueden seguir para conseguir sus objetivos de negocio. Muy bien. Y si te pregunto cuestiones técnicas y vamos mechando, por ahí me lo dijeron, y preguntarle cualquier cosa porque explica, es como el agua cristalina que baja de la montaña. Lo hace todo tan claro y tan fácil que da la posibilidad a la audiencia masiva de que todos entiendan. Y eso, la verdad es que es muy gratificante. Alejandro, explicaron los 3 marcos principales. Por ahí si uno dice Platform Envelopment, Minimum Viable Ecosystem y
Ecosystem Commander. Si tuviera que recordar uno solo, ahora el espectador que nos está viendo, de repente, ¿cuál sería y por qué de estos Muchas mencionados? gracias. Muchas gracias. Ecosystem Commander hemos hablado, que es el director de la orquesta. Platform Sí. Envelopment no es más que una estrategia para meterte en la plataforma de otro, y lo podemos hablar en otro momento. Es una estrategia para alguien que no tiene un ecosistema propio, capturar el terreno de otro. Y me voy a quedar con la respuesta a tu pregunta, que quizás cuál es el más importante. El más importante para todos nosotros es el Minimum Viable Ecosystem. Y es, ¿cuál es el ecosistema más pequeño y funcional que puedo armar en el día 1 para empezar a operar? Entonces, si yo voy a hacer cualquier tipo de negocio, ¿cuál es mi ecosistema mínimo? Tengo un producto que yo estoy transformando, entonces le estoy comprando a alguien. Tengo mi proveedor, tengo a alguien que me va a comprar, tengo un competidor. ¿Y quién puede ser mi socio? ¿Dónde está la cadena de valor de la que yo formo parte? Si yo voy a resolver un problema particular, este problema, ¿en qué parte de la vida de un humano o de una empresa está? ¿Quién está antes y quién está después de lo que yo ofrezco? ¿Puedo asociarme? ¿Me pueden robar mi espacio y competir? Creo que para empezar, el Minimum Viable Ecosystem es la estrategia principal cuando nos sentamos a escribir en esta idea que queremos hacer, en este nuevo negocio que queremos tener, en esto que queremos hacer realidad. Es pensar, agarrar una hoja de papel en blanco o lo que sea, o en un cristal con un marcador, en una ventana que luego podamos borrar, y dibujamos este ecosistema y empezamos a ver cuáles son todas las partes. Y una vez que estamos más o menos situados, que no tiene que ser muy extenso, pero sí ilustrativo, ok, ¿qué rol voy a jugar yo en este ecosistema? ¿Con quién me puedo asociar para hacerme más fuerte? ¿De quién me tengo que cuidar? Porque si me copia mi producto, me deja fuera del mercado. Entonces, creo que Minimum Viable Ecosystem es el concepto más primordial que tenemos que tener en cuenta antes de empezar cualquier tipo de negocio, y particularmente el tecnológico, donde es muy fácil copiar y robar ideas, ¿no? Cierto. Bueno, volvamos, que eres un gran autor, al libro, a la gran obra. Yo quiero saber, ¿quién es el lector ideal del libro? Porque por ahí, bueno, un CEO, un CRO te lee y a lo mejor no lee a un autor académico tradicional. A ver, reflexionemos. Sí, gracias. Mi libro es un poco extenso y tiene desde definiciones académicas que tratan de clarificar y de eliminar ruido hasta aplicaciones extremadamente prácticas con casos de estudio, ¿no? Entonces, aplica a cualquiera y se puede consumir por capítulos, porque cada capítulo está dedicado a un participante de la guerra de los ecosistemas. Entonces, está dedicado al Ecosystem Commander. Y el Ecosystem Commander puede ser desde un individuo que quiere crear una nueva app para un teléfono, o quiere crear una aplicación con la ayuda de inteligencia artificial, o quiere crear un nuevo negocio, hasta un Chief Revenue Officer o un CEO. Cualquiera puede usar este libro para expandir su perspectiva, porque todo el mundo sabe de todo, pero siempre hay algo que quizás podamos incorporar de otras perspectivas. Entonces, este libro es para cualquiera y se puede consumir en partes, o se puede escuchar el audiolibro, o le puedes preguntar a cualquier herramienta de inteligencia artificial un poco acerca de mi libro y te lo va a resumir. No hace falta que lo compres. O sea que va a haber, el interés es absoluto. Cualquiera va a encontrar algo que diga, ay, mira, acá, mira, esto otro, ahí va. Entonces me Yo dice, creo no, que yo sí, me yo creo dedico más que... a esto, me voy más a un autor académico tradicional. No, el libro de Alejandro Canonero despierta interés en todos. No, Bueno, no. eso espero, pero creo que es fácil de leer para cualquiera y está anclado, digamos, lo que busca es aplicar, hay un concepto muy desarrollado en el mundo académico que es eh, el desarrollo de plataformas en general, pero nadie Sí, había tratado las plataformas tecnológicas de cloud
SaaS e inteligencia artificial. Las tratan a nivel muy, muy macro y hay grandes autores como Kurzumano, Gower y muchísimos otros en los que yo basé mi conocimiento básico de plataformas hace 20 años y leyéndolos fue como empecé a tener un prisma con el que observar este mundo, ¿no? Ellos son los giants en los que me he puesto sobre sus hombros, ¿no? Los gigantes sobre los que yo me he parado para observar con este prisma o esta perspectiva que tengo. Por supuesto que hubo gente que escribió antes a nivel más general del mundo de las plataformas, pero nunca tan específico como lo he hecho yo y con una aplicación tan de negocios, porque generalmente quien escribe de esto son profesores académicos o son profesores que dan clase o algún autor. No muchos tienen una trayectoria paralela permanente como la que tengo yo, de poder estar probando lo que estoy diciendo y escribiendo. Claro, es distinto porque está todo verificado acá. Sí, sí, puede aplicar a tu negocio o no, pero que lo hemos comprobado que funciona y que no funciona, sin lugar a duda, pues yo como de mi propia comida y bebo de mi propia medicina con mi libro y sigo comprobando, ¿no? Aprendizajes y ideas de cómo mejorar. Muy bien. Alejandro, operas entre Dubái y España, donde estás ahora, vendes tecnología china a clientes occidentales y de Medio Oriente. Todo esto para saber cómo ves el reordenamiento del mapa tecnológico global en los próximos 5 años. Ah, muy bien, muy bien. Solo por the record, en España estoy de paso por una semana Sí. que estoy visitando a mi familia. Yo vivo y estoy basado en Dubái y desde ahí opero viajando por todo el mundo donde haya necesidad de hablar y de estar conversando acerca de estas filosofías. Se vienen cambios muy grandes que son obvios para muchos, ¿no? El desarrollo tecnológico está avanzando muy rápido, la inteligencia artificial hace que el crecimiento de determinados modelos sea exponencial, particularmente cuando se usa la inteligencia artificial para crear más inteligencia artificial que genera nuevos productos basados en la inteligencia artificial. Sabemos que Cloud ha utilizado Cloud para desarrollar más productos de Cloud y eso aplica a todas. Eso por un lado, y quiero hacer un paréntesis para honrar a toda la gente que se está quedando sin trabajo en este momento y que se ha quedado sin trabajo en el mundo tecnológico con la excusa de que AI hace su trabajo. Hay mucho buzzword, hay mucho ruido y mucha espuma alrededor de la inteligencia artificial, pero yo creo que se ha usado AI como un scapegoat, como una excusa para despedir a gente y utilizar el dinero para invertir más en capital o para cortar no solo grasa, sino músculo echando a la gente, ¿no? Entonces, mi El más ideal sentido... ahí, Alejandro, sería utilizar la educación como forma constructiva para, en todo caso, reemplear, ¿no? O encauzar. Correcto, correcto, correcto. Así que va a ser muy disruptivo, va a continuar siendo disruptivo. Va a continuar generando ruido y se va a seguir usando la inteligencia artificial como excusa en muchos casos. Y luego, desde el punto de vista geopolítico y geográfico de los polos de desarrollo tecnológico, China está avanzando muy fuerte y no solo lo he visto desde adentro ahora, sino que lo podemos ver todo, ¿no? DeepSeek es un modelo extremadamente eficiente, súper barato, que compite con los modelos estadounidenses y occidentales de una manera muy potente. Y luego Seedance es el producto de ByteDance, que es muy desarrollado a nivel generación de vídeo. Hay otros productos de origen chino como Kling, Quen, que están compitiendo tete a tete, ¿no? Cabeza a cabeza con los modelos occidentales. En algunos casos el North Star sigue siendo Google y los grandes desarrolladores occidentales, que son los que vienen con las ideas y luego los chinos las copian a gran velocidad, ¿no? Hay un dicho por ahí en esta industria que es United States innovates,
Europe regulates and China accelerates, right? So, entonces, aquí tenemos un grupo de gente en Europa, de Estados Unidos, que están todo el tiempo creando. En Europa se regula mucho y se protege mucho el consumidor, en algunos casos en detrimento de la innovación. Y en China solo se copia y se replica a gran velocidad. Y eso va a seguir generando disrupción, como lo generó en el mercado automotriz, que ahora están inundando el mundo con sus coches eléctricos, y va a pasar con la inteligencia artificial y los productos que estén basados en la inteligencia artificial, porque en cuanto tengan acceso o porque los crean ellos, los nuevos GPUs, o sea, los procesadores, los chips, o porque logran que Nvidia se los venda o dominan Taiwán y copan ese mundo, en cuanto tengan acceso a la misma capacidad tecnológica que tiene el mundo occidental, va a ser muy difícil detenerlos, porque operan con un modelo de recursos humanos mucho más barato, mucho más descartable, y copian a gran velocidad lo mejor de cada uno. Bueno, quiero detenerme un poquito, Alejandro, en el concepto, es saber, hablar un poco de soberanía en inteligencia artificial, frases por ahí que repites constantemente, y tomar un país latinoamericano dependiendo de 3 proveedores extranjeros para correr su inteligencia artificial, ¿no? Ahí, si nos centramos en Latinoamérica, si vamos más allá en ese detalle del tema de la soberanía en inteligencia artificial, dinos tú, a ver, ¿qué te surge? Muchas gracias. Otra pregunta muy inteligente. Muchísimas gracias. Creo que es un tema muy, muy importante. Yo lo vengo viviendo hace mucho, porque antes de la soberanía con la inteligencia artificial se habla de la soberanía en el modelo de cloud, ¿no? Que es lo que ha avanzado primero, ¿no? Que es la infraestructura soberana. Creo que es importante no ser fundamentalista ni muy dogmático, pero práctico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay datos que no debieran estar viajando a ninguna nube de ningún proveedor, sino que deberían estar en una nube privada de los gobiernos. Y me refiero a datos sensibles de salud, de finanzas y de seguridad nacional. Esos datos tienen que estar alojados y protegidos de una manera extrema, con una arquitectura de sistemas. Luego, para generar vídeos para una película de cine, que viaje a donde sea el dato, no me importa. Claro. O sea, hay que saber, antes de hablar de inteligencia artificial y lanzar a agentes a correr sobre todos tus datos, tienes que tener tus datos organizados. Organizar tus datos y armar las capas de seguridad de acuerdo a la sensibilidad de esa información. Luego decides a qué nube los subes, es decir, dónde los guardas. Y también, de paso, en esta arquitectura diseñas qué modelo de inteligencia artificial va a trabajar sobre qué datos, con qué permisos. No es imposible de hacer. Hay que tener voluntad política, gubernamental y tecnocrática para organizarlo. Es posible y no es demasiado complejo. Hay que hacerlo como se hacían para definir antes, cuando había servidores locales, qué iba en qué lugar. Se puede hacer y tiene que ser parte de una planificación. Entonces, la soberanía en la inteligencia artificial tiene que estar, porque los modelos que utilizamos hoy se han entrenado en una doctrina. Si tú le preguntas a DeepSeek una pregunta acerca de Tiananmen, de la Plaza Roja y qué pasó en Tiananmen, DeepSeek te va a dar una respuesta distinta que un modelo occidental. Al final de cuentas es como, por ahora, sigue siendo como un humano. Depende de lo que haya aprendido, la cultura de la que haya absorbido y en lo que esté adoctrinado, es de cómo va a operar su modelo operativo. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Te va a dar respuestas en función de lo que ha aprendido. Y ahora que hay una generación abrumadora de datos sintéticos, que quiere decir la inteligencia artificial crea nuevos datos basados en datos anteriores, que si están erróneos, o están falsificados, o están modificados, te puede generar respuestas que pueden determinar que un cohete se lance hacia un país vecino, que un determinado hackeo se produzca de una persona que es inocente, ¿no? Todo lo que hemos visto en la puede suceder.
Bueno, a ver, contanos ya que estamos en estas cuestiones, ¿qué ocurre cuando los agentes autónomos sustituyen ahí por ahí en software como servicio a los SaaS clásicos, ¿no? Vale decir, ¿qué desaparece? ¿Qué nace? Sí, gracias. Yo en esto tengo una opinión y me acuerdo que Satya Nadella, el CEO de Microsoft hace un tiempo, no sé si un año, dijo que SaaS estaba muerto y no puedo estar más en desacuerdo con él. Hoy, los agentes lo que hacen es partir de tu dirección e ir y operar en distintos SaaS y ejecutar una tarea en un SaaS. Entonces, SaaS sigue teniendo su lugar porque lleva muchísimo tiempo y mucho dinero que un modelo LLM tenga una especificidad exclusiva para el desarrollo de una tarea específica. Puedes tener SaaS embebido con inteligencia artificial y eso es lo mejor de los dos mundos. Yo he trabajado para compañías de fintech donde un LM no puede gestionar la especificidad de una tarea de tesorería en un banco o de tesorería en una empresa de oil and gas. Necesitas un producto específico que esté diseñado para orquestar el flujo de trabajo de esa organización, desde convertir petróleo en gasolina hasta convertir el dinero de un consumidor en préstamos y en inversiones. Todo tiene una función específica que no creo que ningún modelo de inteligencia artificial en este momento tenga un modelo económico para hacerlo. Quizás lo pueda hacer, pero te va a costar en toques una fortuna cada vez que lo quieras hacer. Hasta que se empiecen a generar modelos locales de bajo coste que puedan hacer determinadas tareas, que hoy lo puedes hacer, va a pasar mucho tiempo. Hoy lo puedes hacer para determinadas tareas, pero no cumplir una función específica de un SaaS. Por lo tanto, no creo que SaaS esté muerto para nada. Creo que lo que van a hacer los agentes es hacer que sea más fácil comunicar información entre distintos SaaS. Si tú vas a cualquier organización, tiene una arquitectura tecnológica espagueti. Hay un montón de aplicaciones hablando con otras aplicaciones. Una empresa multinacional hoy en día tiene más de 2.000 aplicaciones diferentes, SaaS, para cada una de las funciones que tiene que operar la compañía. Si tú puedes hacer que los agentes le hagan más fácil al humano interactuar con estos SaaS y hacer que la información fluya más rápido de uno al otro, disminuyendo la tarea manual en cada uno de esos sistemas, ahí es donde están las primeras ganancias, el mejor retorno sobre la inversión. Lo tengo al talentoso líder global Alejandro Canonero en este reconocimiento especial en Contacto Televisión. Y estamos hablando de inteligencia artificial, de trayectoria, de nuevas tecnologías. Pero yo quiero decirles, porque ustedes lo escuchan y ustedes saben que las entrevistas aquí son generalmente en español, pero Alejandro ha vivido en 6 países a lo largo de su carrera multicultural, multicultural por trayectoria, no por discurso, y además del español, habla inglés, francés, italiano, portugués, finisher de Ironman, coach certificado de triatlón Ironman, instructor certificado de buceo scuba. Esto escuchen bien, deténganse, con experiencia en inmersión con tiburones, voluntario de defensa civil, líder de scouts, por ahí fundraising para Children's Tumor Foundation, o sea, al español, recaudador de fondos para fundación de chicos, de niños con tumores, beca del Rotary Club. Todo esto habla claramente de disciplina sostenida, vocación de servicio y capacidad real de operar bajo presión. Y de alguna forma estoy resumiendo el recorrido todo, pero si uno dice, a ver, si eres Alejandro Finisher de Ironman, instructor de buceo, voluntario de defensa civil, líder de scouts, dime un poco, ¿qué de esa vida fuera de la oficina? Claro, cambia como lideras también dentro de la oficina. Aquí, en las dos cuestiones, a ver, dime. Absolutamente. Sí, es una vida variada. Yo siempre recuerdo a mi madre que me preguntaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu vida hoy? ¿No? Y me siento muy responsable
lo que hago con mi vida, porque soy hijo único de madre soltera que se sacrificó mucho por sacarme adelante y me impulsó mucho a que me educara cuando la educación formal era un objetivo primordial y un acceso a una vida mejor, y eso me permitió convertirme en el mejor alumno de mi escuela primaria, y por eso el Rotary Club me honró con una beca para que pudiera seguir mis estudios secundarios. Y bueno, desde ahí continúa todo, ¿no? Para hacer un Ironman, que es la distancia de triatlón más larga que existe, donde tienes que nadar 4 kilómetros, inmediatamente bajarte y hacer 180 kilómetros en bicicleta, y luego bajarte de la bicicleta y correr 42 kilómetros una maratón, todo en un día y en menos de 16 o 17 horas, se tiene que preparar, y te preparas por años. Yo tardé 3 años en prepararme para mi primer Ironman. Por lo tanto, sí, la verdad que se permea en la conversación, en el discurso y en mis logros, que la persecución de la disciplina en pos de la mejoración personal ha sido una variable clave en mi vida, ¿no? Todos tenemos altas y bajas, pero creo que ahí está la clave: perseverar y poner un pie detrás del otro. No hay nada especial, sino que solo tratar de ser mejor, ¿no? Y de honrar a aquellos que se sacrificaron por mí, en este caso mi madre y toda la gente que me dio oportunidades. Yo estuve un año viviendo en España no hace mucho, y decidí hacer de mi tiempo libre los fines de semana algo útil y que me apasionaba, y poder estar en contacto con los bomberos y con la policía. Entonces me ofrecí como voluntario de protección civil, que es defensa civil en otros países, donde a través de donar mi tiempo gratuito obtení training y posibilidades de ayudar en emergencia, ¿no? En accidentes de tránsito, en emergencias domésticas, en cualquier caso donde los primeros auxilios y la velocidad de reacción pudieran ser de ayuda a otros seres humanos. España me dio la posibilidad de ser voluntario y hice todos los trainings que me recomendaban, los cumplí fehacientemente y formé parte de esa fuerza por el tiempo que estuve en España, con mucha honra y mucho agradecimiento a Juan José Vaquero, que fue el líder de Protección Civil de Villavicencio Sedadón en Madrid, que me dio la oportunidad, ¿no? Qué bueno, en el deporte como en la vida misma, por ahí resiliencia, voluntariado, el liderazgo, todo en base al esfuerzo, al mérito y al llegar al objetivo siempre, Sí, conquistar la sí. meta. Qué bueno, Alejandro. Yo, a ver, meditaba, digo, doctorado terminado mientras trabajabas a tiempo completo. Ahí estamos siguiendo un poco lo que comentabas también, que recordabas a tu madre querida y a la ejemplaridad y al mérito y al esfuerzo y a los logros. Pero yo vuelvo a esto, ¿no? Doctorado culminado mientras trabajabas a tiempo completo. ¿Cuál fue el costo real y qué consejo le darías a un profesional latinoamericano que hoy se plantea hacer lo mismo? Bueno, yo animo a todos mis compañeros latinoamericanos a avanzar sobre todas las geografías con los sueños más vibrantes, y ir a por ello. Hay cosas que se lograrán y otras no, pero todos podemos, y no hay que dejarse amilanar por ninguna posición geográfica. Yo vengo de unos orígenes extremadamente humildes y he tenido muchísimas dificultades en mi vida, y eso también me ha forjado, y creo que eso nos pasa absolutamente a todos los seres humanos. No hay nada de exclusividad, ¿no? Así que creo que la clave está en creer en nosotros mismos. La educación, para mí, la educación formal siempre ha sido un camino, y yo he buscado si hago algo, lo hago hasta obtener el título. Yo cuando cuando empecé triatlón, yo dije, yo hago triatlón para hacer un Ironman, no hago triatlón para correr una carrera de 5 kilómetros un fin de semana sí, otro no. Yo lo hago hasta ver hasta dónde llego. Lo mismo con el submarinismo, me gustaba, es algo recreativo y no todo el mundo tiene que aspirar o querer invertir su tiempo y su dinero en ser instructor, pero para mí yo si voy hasta el hueso. Esa es mi filosofía de vida. Y lo mismo con el doctorado, ¿no? Fue muy caro en términos de tiempo. Tenía a mi hija Ernestina recién nacida cuando empecé.
Por suerte mi mujer ha sido siempre un pilar en mi vida, mi esposa Verónica, que fue la que me ha apoyado a las noches sin dormir para tratar de terminar entregas o recopilando los resultados de las entrevistas ejecutivos. Ha sido duro, hubo momentos en que empecé a abandonar, hice pausas, por eso tardé 6 años en completarlo, porque no daba abasto. Tuvimos el COVID, tuvimos una nevada muy importante que se llamó Filomena en España, en Madrid en esa época, que fue muy disruptiva. Cambié de trabajo 3 veces mientras estuve haciendo el doctorado con las demandas psicológicas, físicas y de tiempo que eso requiere. Cambiamos de ciudad, yo empecé viviendo en Luxemburgo mi doctorado, fuimos a vivir a Barcelona, luego a Madrid con el COVID y terminé mi doctorado viviendo en Dubái, ¿no? Por lo tanto, 3 países, 4 ciudades nos llevó durante todo ese tiempo. Pero bueno, fue un alivio terminarlo, pero también fue un gran orgullo porque yo lo quería desde hace mucho tiempo. Quería llegar a lo más alto del mundo académico y que no mis orígenes o mi mundo. Sí, generalmente si quieres hacer un PhD y eres como denominan, un practitioner, si eres un ejecutivo, no está muy bien visto, no te dan todas las credenciales, hay mucho sesgo y me gustó romper esa barrera y ser un ejecutivo con un PhD, ¿no? Me gusta ver la cara de otros ejecutivos a mi nivel que pueden hablar conmigo y ver que sigo teniendo un lenguaje eminentemente práctico, mi comportamiento es orientado a resultados, pero puedo tener una perspectiva amplia respecto del mundo en el que operamos, ¿no? Qué bueno la evolución de la línea del tiempo, los afectos, el aliento que das a otros colegas, que es tan importante, que no se queden, que se puede. La verdad que muy valioso todo esto. A mí me gusta en los conversatorios y más en este reconocimiento especial a Alejandro Canonero, eh, ir a la galería del tiempo, ¿no? Por ahí las imágenes, las fotografías, imaginar, remontarnos un poco, a lo mejor más atrás. Si pudieras hablar con el Alejandro Canonero de 25 años, a ver si vamos a esa fotografía en el tiempo, en la galería, por ahí recién entrando al Bank of America, ¿qué le dirías a, ver, a ese Alejandro? Mm, muchas gracias. Muy bonita reflexión. Es casi emotivo recordar esos momentos. Le diría que no tenga tanto miedo a Alejandro Canonero, que no tenga tanto miedo del mundo, que vaya por todas, que lo intente, que sea menos tímido. Yo fui mucho tiempo muy tímido, muchísimo tiempo muy tímido por mis orígenes humildes y creo que eso me jugó en contra porque podría haber hecho más cosas, quizás más entrepreneuriales, no lo sé, pero creo que tener miedo y ser tímido, eh, siempre he sido muy respetuoso y creo que hay que ser respetuoso toda la vida, pero diría a todos mis compañeros latinoamericanos que a veces hay un sesgo, ¿no? De ser más humildes cuando nos encontramos con los anglosajones o los que no son hispanoparlantes y hay como un sesgo ahí de humildad que está bien, pero Alejandro Canonero le diría que tenga menos miedo, que sea más atrevido, que sea menos tímido y que vaya para adelante, que las cosas terminan no siendo como tú las imaginabas, como tú querías, pero a veces mejor y siempre distintas, y que todo va a estar bien. Qué bueno este aprendizaje, ¿no? Porque es sabiduría del tiempo y de lo experimentado también. Y qué gusto, qué gratificante y satisfactorio es poder remontarnos en el tiempo y dejar este mensaje especial para tantos colegas tuyos del mundo. Te agradezco tremendamente. Habíamos pactado un tiempito y ha sido un diálogo, la verdad es que muy interesante. Yo quiero felicitarte, Alejandro Canonero, por el liderazgo global, por la innovación, por la formación. La verdad es que es poco común encontrar en una sola persona, reunido por ahí la experiencia operativa dentro de las empresas que hoy definen la infraestructura global de inteligencia artificial, autoría de un marco intelectual propio para entender la industria y una historia personal
que hemos conocido hoy como la tuya, que conecta con el público latinoamericano por origen y también con el global por esa trayectoria, reitero, increíble e impresionante, ¿no? Gran ejecutivo, líder global, lo reafirmo, y enorme autor también de esa obra que cada día está conquistando más seres humanos sin distancias, sin fronteras y con un interés supremo realmente. Me gustaría para coronar un mensaje final tuyo a los televidentes. Siempre vuelvo a aquella canción que interpretaba una compatriota nuestra, María Marta Serralima, que se radicó en Estados Unidos, que cantaba una canción que decía cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Yo he entrevistado en alguna oportunidad a la gran María Marta Serralima, una voz inmensa. Y reitero esto, digo, ustedes van a ver el conversatorio, el reconocimiento especial a Alejandro Canonero cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Así que quiero tu mensaje para los televidentes y una reflexión, si quieres sumar, hoy que te he aprovechado mucho, sigo. Una reflexión sobre el devenir y la proyección para este 2026. Adelante. Muchas gracias, Leandro. Bueno, antes que nada te quiero dar las gracias por honrarme con tenerme en tu programa. Muchas gracias. Me Un honra. honor. Muchas gracias. También un agradecimiento a Sergio Comas, ese Sergio. maravilloso ejecutivo que nos ha introducido. Muchas gracias. Y a tus televidentes, pues desearles resiliencia, desearles paciencia y adaptación. Creo que el mundo turbulento en el que vivimos está cada vez más visible a través de los medios y quizás se llena de ruido nuestras vidas, ¿no? Que tratemos de confiar en nosotros, especialmente a todos los latinoamericanos, que confiemos en esa naturaleza de bondad humana que abunda, que nos identifica por el mundo. Cuando hablas con cualquiera en el mundo, todos quieren ir a Latinoamérica por la amabilidad de la gente, por la cordialidad de la gente, por su generosidad. No, yo he viajado por todo el mundo, como Latinoamérica no hay. No hay, y te lo digo con todo el orgullo de un latinoamericano. La cordialidad que yo he recibido en México recientemente, en otros países, no existe. Y creo que eso es un sello distintivo que debería ser un superpoder y que deberíamos usarlo como un superpoder para abrir las puertas de los lugares a donde queremos ir. Entonces, usemos nuestras fortalezas para abrir las puertas de los lugares a donde queremos ir, construyamos los puentes con esa fortaleza y amabilidad que nos distingue. Y si pudiera haber un paralelo con Alejandro, pues seamos menos tímidos, con todo el respeto, y confiemos más en nosotros y tengamos menos miedo, porque hay que abrazar el mundo en el que se viene, porque no nos queda otra. Entonces, abracemos las nuevas tecnologías, juguemos con las nuevas tecnologías, hagamos lo mejor de nosotros mismos, evolucionemos, y que en lugar de ser un obstáculo, sean otra herramienta para que nosotros podamos triunfar. Muy bien, le mando un abrazo grande a Sergio Comas, como bien lo citabas, @CiroFerc, que abrió la puerta un poco, que él está también en detalle con las nuevas tecnologías. Y bueno, hemos hecho, la verdad, que un conversatorio especial y un reconocimiento único al gran Alejandro Canonero. Quiero agradecerte por el tiempo, muy interesante. Te mando un abrazo grande, Alejandro. Felicitaciones, siempre para adelante. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.